Mira, el libro me costó hacerlo casi 4 años y la respuesta que he tenido hasta ahora, las respuestas que he tenido hasta ahora me han compensado ese trabajo de sobra, porque aunque se habla mucho de cáncer de mama hay mucha desinformación, la gente no sabe, es algo que te cae de pronto, te ves como proyectada a un bosque ignoto donde no sabes cómo moverte, y lo que yo he intentado es hacer una especie de mapa de ese bosque, que se pueda entender, que la gente entienda lo que le pasa, cómo se puede mover ahí, y bueno, he tenido unas respuestas realmente maravillosas. El libro está dividido en 2 partes. La primera parte, que se llama Claves, son capítulos cortos sobre todo lo que rodea el cáncer de mama, qué es, cómo se trata, qué influye, qué factores, los tabús, las medicinas complementarias, en fin, es una serie de factores que tienen que ver con el cáncer de mama. Y luego me pareció bien complementarlo con 10 experiencias de 10 mujeres muy diferentes. Diferentes en cuanto a edad, en cuanto a gravedad de su caso, incluso en cuanto a geografía. O sea, pues hay una andaluza, hay otra menorquina, pues para ver un poco que este es un universo muy variado y bueno, en el que participa mucha gente muy diferente. Yo creo que te quedas con el momento en el que ves que eso ha servido para algo, ¿no? Y ya, de todas maneras, para hacerlo entrevisté a muchísimos pacientes, a muchísimos especialistas, y fue un proceso de aprendizaje. Yo digo que a veces que he hecho una carrera, porque es que he aprendido una barbaridad. Y también bueno, fue un proceso complicado, pero que tengo muy buenos recuerdos. Ahora, el mejor, pues cuando sirve a alguien. Su ayuda ha sido fundamental, porque aunque yo he tenido la enfermedad, aunque mi oficio es buscar buena información y transmitirla, que es lo que he hecho toda la vida y lo que hacemos los periodistas, tenía un miedo particular a meter cualquier pata, ¿no? Porque al fin y al cabo es un lenguaje médico, es un universo muy especial. Y Esther ella coordinó durante 8 años el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, es una doctora en biología. Entonces Esther ha mirado cada párrafo, lo ha supervisado todo, entonces es seguro que no hay un error de concepto o un error, en fin, un error de información. Yo creo que nos diferencian todos los detalles, todos. Desde el temperamento que cada una tiene y cómo enfrentas una crisis de esa envergadura, hasta las circunstancias socioeconómicas, es decir, hay mucha gente que el cáncer de mama le supone, además de problemas físicos y psíquicos, a lo mejor le supone un problema económico. Hay otras gentes que en cambio eso no lo tienen, hay gente que tienen hijos pequeños, hay otros que tienen hijos mayores, quiero decir, las circunstancias son todas diferentes. Lo que hay en común son varias cosas. Una, por ejemplo, que te encuentras de la noche a la mañana con una situación muy difícil. Y es que normalmente el cáncer de mama no te da síntomas, no te vas notando algo y te sospechas, ¿no? Normalmente vas, te hacen una revisión y te encuentran un problema que puede poner en riesgo tu vida. Entonces, esa parte súbita de algo gordo que te pasa es algo que nos ha pasado a la inmensa mayoría. La Beatriz Iraburu, periodista, te diré que casi no lo veía, porque era algo que pasaba en la sociedad, como pasan tantas cosas. Algún familiar mío lo había tenido, pero bueno, yo como además he trabajado casi siempre en el extranjero, he vivido esas situaciones de lejos, sentimentalmente cercana, pero no he vivido el día a día de nada. Para mí el cáncer de mama era un poco pues, como el hambre en el mundo, qué sé yo, pues, y algo que pasa y cuando te toca a ti, entonces eso lo encarnas y entonces eso lo vives con tus tripas, con tu cerebro, con tus esperanzas, con tus miedos, claro, lo haces tuyo. Entonces, pues es la diferencia entre saber y conocer. Que el medio tiene unos condicionantes que hacen muy difícil que puedan informar bien de algo tan complicado, porque es que primero, el cáncer de mama es una enfermedad que abarca muchísimas enfermedades diferentes. Y que tiene hasta el lenguaje es complicado de transmitir. Entonces, pues mira, yo creo que hacen lo que pueden. Ahora, si yo tuviera que informarme, si yo tuviera un pariente enfermo, no supiera nada de cáncer de mama y quisiera informarme, yo creo que recurriría más, la verdad es que a medios escritos. Sencillamente porque el medio escrito tiene el privilegio de poder matizar más, ¿no? La televisión tiene que ir muy rápido, tiene que ir a por las cosas generales, pero claro, no tiene más remedio que dejarse cosas en el tintero. El problema es que normalmente en muchos medios no hay especialistas o hay pocos.
Entonces, al ser una materia muy complicada, pues es posible que a lo mejor se den por avances cosas que no son avances, sino únicamente principios de, yo qué sé, de posibles cambios o mejoras. Es decir, lo difícil en la información médica, aparte del lenguaje, yo creo que es evaluar la importancia de las cosas que suceden. Cáncer es una palabra difícil de pronunciar todavía en nuestra sociedad, y de mama a lo mejor más, porque es que afecta en una parte del cuerpo femenino que es muy especial, en el que hay reflejados muchos símbolos y muchas vivencias, y entonces es una conjunción de cáncer de mama que realmente, claro, pues sí, es un golpe verdaderamente complicado de asumir, ¿no? Hasta hace unos años, la verdad es que la gente que tenía cáncer en un porcentaje muy alto moría. Entonces, bueno, pues hay todavía en la memoria colectiva la ecuación cáncer-muerte, que no es cierto. Es decir, bueno, sigue siendo una enfermedad mortal, tampoco es cuestión de pasar al otro lado y decir, bueno, esto ya no es nada, sigue siendo una enfermedad muy seria. Pero hay muchos tipos de cánceres, entre ellos el de mama, en el que tienen un porcentaje de supervivencia muy alto. Nosotros tenemos responsabilidad, los medios de comunicación, es en esa amalgama de cáncer igual a cosa desastrosa y temible, ¿no? Es el cáncer de la corrupción o el cáncer del terrorismo. No se dice el infarto de miocardio de la caída de bolsa, que también es una cosa muy radical, pero ese tipo de metáforas se emplea en cáncer para equiparar a situaciones terribles, y entonces eso, quieras que no, las palabras no son inocentes, eso también va ayudando a crear ese miedo excesivo, ese miedo. Hay veces hay gente que no se atreve a decir tengo cáncer con la misma naturalidad que otro puede decir tengo pues un problema cardíaco. Y ahí sí que yo creo, fíjate, que los medios de comunicación también tenemos algo que hacer. Aparte, que quien emplea la palabra cáncer como metáfora está demostrando muy poca imaginación, porque es un tópico tan repetido, tan manido, que bueno, a lo mejor tienen que esforzarse un poco y buscar otras metáforas, ¿no? Yo creo que sirve a lo mejor para que estemos hablando tú y yo, o para que la información se disemine más apoyándonos en que existe ese día. Es decir, en sí, el día del cáncer de mama no va a producir de pronto una solución a la enfermedad. Pero ten en cuenta, el cáncer de mama en España, por ejemplo, cada media hora hay una diagnosticada. Al día mueren 16 mujeres. Quiero decirte que es una enfermedad que está muy presente en nuestras vidas. Casi todo el mundo conoce a alguien, ¿no? Es algo que es muy cercano a mucha gente en nuestra sociedad. Entonces está bien que se hable.